Muy buen día para todos. Este es un nuevo tiempo donde tenemos la oportunidad de aprender una vez más eh, acerca de ese libro que para nosotros resulta ser el manual de vida mientras estemos aquí en esta tierra. Así que permítame en esta mañana compartir con ustedes un corto pensamiento que para mí personalmente ha sido de aliento, de fortaleza, de esperanza, porque creo que eso produce la palabra en el corazón de todo aquel que la puede leer y la puede interiorizar. Y permítame esta mañana, por favor, compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Realmente Lucas ha cautivado un poco mi atención. He estado en sus escritos mirando, he estado indagando acerca de lo que dejó escrito este evangelio, y creo que aquí hay algunas cositas muy sencillas pero muy prácticas para nuestra vida hoy, y quisiera que las miráramos a través de la palabra. Antes de eso, por favor, quiero que incline su rostro y que ponga este día en las manos de Dios, y que le permita a Dios caminar con cada uno de nosotros hoy, o le permitamos caminar con nosotros hoy. Por favor, cierre sus ojos un momento allí donde usted está. Tal vez esté ocupado, tal vez esté escuchando este devocional en su trabajo, pero mientras lo hace, quiero que en su mente usted hable con Dios y presente su vida en esta mañana o en este día. Señor, agradezco la oportunidad que me das. Bendigo al Dios que me dio ojos para ver y oídos para oír, porque esto me hace entender que tú eres Dios. Mis ojos ven tu palabra, mis oídos oyen tu palabra y la entienden, Señor, de alguna manera. Y agradezco al Dios que nos ha dado los sentidos para conocerle, para amarle y para servirle. Estamos aquí porque anhelamos aprender, anhelamos conocerte y anhelamos, Señor, hacer lo que te agrada. Por eso hoy nos presentamos delante de ti y decimos, Señor, el anhelo nuestro es que camines con nosotros el resto del camino que nos quede. Señor, muchas gracias por abrir tu palabra, Señor, por hacerla viva para nosotros en este tiempo. Muchas gracias. En tu mano quedamos, Señor. Amén. Quiero que vaya por favor al capítulo 1 y mire conmigo ese pasaje de la Escritura. Yo tengo una Biblia que es Nueva Versión Internacional. Por lo general estudio en la Reina Valera o en otras Biblias que son de estudio, pero quisiera leer este pasaje en esta Biblia que es, digamos que un poco traducida al lenguaje más moderno. Dice la palabra del Señor: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Solamente voy a leer estos 4 versos. Y una de las cosas que nosotros hacemos, o por lo menos yo hago, es mirar a quién está dirigida esta carta. Dice que este es el primer tratado que escribe Lucas para un personaje especial, y se lo está escribiendo a uno que él le llama excelentísimo Teófilo. Eso dice el verso 3.
Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, y a este personaje es que va dirigida la carta. Así que, ¿quién era este Teófilo? Este Teófilo era una persona que no era judía. Los judíos por lo general eran los que hacían parte de esta selecta, de este selecto grupo a los que Jesús había venido, eran el pueblo de Jesús, son el pueblo de Jesús. Y los judíos habían recibido una revelación maravillosa y Jesús había vivido con ellos y les había enseñado a ellos y había estado caminando con ellos. Pero resulta que este excelentísimo Teófilo no era judío, era un hombre gentil. Pero Lucas en su escrito demuestra que tiene algún afecto especial o algún agradecimiento especial por este Teófilo. No sabemos realmente qué bien le hizo Teófilo a Lucas, pero en su expresión y en su carta parece ser que él apreciaba a este Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? Pues realmente la carta de Teófilo, lo único que nosotros sabemos históricamente es que Teófilo era un hombre posiblemente gobernador, pero la historia como tal no relata mucho de Teófilo. Tal parece que no era importante este personaje o que no era históricamente relevante para las escrituras que quedara registrada toda su tarea o todo su trabajo, a qué se dedicaba, quién era, cómo conoció al Señor o cuál fue su ministerio, si lo tuvo. No nos está relatando eso el libro, solamente nos dice, y la historia, o sea, la historia como tal no habla mucho de Teófilo, solo está relatado en este pasaje de la Escritura que era un hombre que se llamaba Teófilo y que ocupaba un cargo aparentemente gubernamental. Pero basados en eso, miramos qué traduce este personaje Teófilo. Y Teófilo realmente lo que traduce es, cuando uno hace la descomposición de la palabra, es teos, que es Dios, y filos, que es amar a. Y entonces, o a quien se ama. Entonces, aquí realmente lo que traduce este pasaje de la escritura, este nombre como tal, Teófilo, lo que traduce es amado de Dios. Cuando nosotros miramos lo que traduce este nombre, no podemos decir que deja de ser importante el personaje como tal o que no existió el personaje como tal, porque realmente eso no estaríamos faltando a la verdad. Pero sí hay algo importante, me parece que es importante personalmente, porque cuando estos registros no quedan muy claros en la historia como tal, sí es importante ver que su nombre quedó registrado en la escritura por alguna razón. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, que se hace una referencia a este que es amado por Dios, me hace pensar que el objetivo principal de esta carta era para que cobrara vigencia en todos los tiempos. Porque Lucas empieza escribiendo de la siguiente manera. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por tanto, yo también, o sea, Lucas no fue el único que escribió, no fue el único que se tomó esta tarea, pero habían otros que habían sido, dice, que habían sido testigos presenciales, dice, fueron testigos presenciales. Lucas escribe no siendo un testigo presencial. Lucas lo que está haciendo es el trabajo del periodista. ¿Cuál es el trabajo del periodista? Investigar.
Entonces Lucas lo que hace es investigar acerca de lo que había sucedido y dice él que desde el principio. Entonces aquí empieza a hablar de algo que en su época muchos estaban haciendo, pero él también se interesa por hacer algo que era supremamente importante. Y era conocer todo el proceso que había tenido el ministerio de Jesús. Este es el principio, o sea, por eso él dice, estoy interesado en que conozcas todo desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio del ministerio de Cristo. ¿Cómo se vino dando el desarrollo del ministerio de Cristo? Entonces, aquí es donde Lucas empieza a hablar y digamos que me gusta cuando yo puedo entender que este pasaje fue escrito para mí. Yo creo que Dios me ama y creo que lo ama a usted. Por eso yo digo, este Teófilo hoy soy yo. Y por eso le puse como título a este pequeño pensamiento, Teófilo vive. Porque el Teófilo al que se le escribe esa carta es a cada creyente que la lee. Cada creyente debe sentirse identificado con este pasaje de la Escritura. Usted es el Teófilo al que le escribe hoy Pablo. Si usted lee esta carta de una manera que usted ve que usted es Teófilo, usted tiene que mirar que hay una carta que se le enviaron específicamente para usted. Y el interés de Lucas es que usted conozca lo que sucedió desde el principio y que lo tenga claro. Entonces, este periodista, los periodistas no aparecieron hasta ahora, no. Este Lucas, además de médico, era un periodista. Era alguien que estaba interesado en investigar. Y este periodista del Nuevo Testamento era un investigador de esa época y dice que su tarea era investigarlo todo desde el origen. Y después le dice a Teófilo, mi tarea es escribírtelo ordenadamente, dice el verso 3. Dice, no solo desde su origen, sino que he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que el objetivo de la palabra es producir en el creyente una profunda convicción que le dé fundamento para aumentar su fe. Y realmente, ¿qué hace al creyente? Porque si nosotros miramos, ¿cómo llamarlo? La confianza de la gente en Dios. Si nosotros miramos el comportamiento de la gente frente a las presiones y frente a los malos momentos o frente a los buenos momentos, nosotros miramos que eso depende de la solidez de su creencia. Porque eso determina las decisiones que tomamos. Cuando la palabra se hace o cuando la escritura se hace viva en una persona, la persona lo que hace es que su actuar cambia y su manera de vivir cambia en la tierra. O sea, ya no ve de la misma manera ni piensa de la misma manera, sino que algo le ha hecho recapacitar en su manera de vivir. Es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, de ahí en adelante la palabra empieza a cobrar vigor en nuestra vida y empieza a hacernos meditar y empieza a hacernos cambiar. Y realmente el objetivo de Dios al dejar las escrituras es que nosotros pudiéramos entender pasajes como este. El Señor realmente estaba interesado, ni siquiera Lucas pudo haberlo entendido en su época, de cómo Él dejó escrito este pasaje. Tal vez Lucas no lo entendió, pero Dios
el que nos ama desde el principio, sabía que lo necesitaríamos. Porque quedó relatada cada parte del ministerio de Cristo. Nosotros tenemos que conocer el ministerio de Cristo. Si nosotros conocemos cuál fue la razón por la que Él hizo cada cosa, nosotros vamos a tener claro que todo lo hizo porque nos amó y está interesado en que nosotros nos reunamos un día con Él. Dios te ama profundamente. Esta carta está dirigida para ti porque realmente tú eres un amado de Dios. Cada ser humano es un amado de Dios. Nada podemos hacer para que Dios nos ame menos, ni nada podemos hacer para que Dios nos ame más. Dios nos ama con amor eterno. Y este pasaje lo que hace es recordarnos que ese amado por Dios que era Teófilo, hoy se encuentra vivo en medio de las congregaciones. Y Dios está mirando a ese Teófilo. Y Dios está interesado en amar a ese Teófilo y que ese Teófilo tenga la capacidad de recibir su amor, que es un amor eterno. Tú y yo hoy, a través de este pasaje de Lucas, entendemos que Dios no ha dejado de amarnos y nunca dejará de hacerlo, independientemente de que seamos salvos o no. Los seres humanos somos libres de tomar decisiones. Los seres humanos vivimos como queremos. Hay quienes viven bajo una ley que es la ley de Dios, y hay quienes viven bajo la ley de los hombres, porque la ley de los hombres hoy es hacerle culto a la libertad o al libertinaje. Y esa ley lo que ha hecho es autodestruir al ser humano. Pero todo aquel que puede entender que hay un amor poderoso por encima de todo esto, que es el amor de Dios, puede ver la palabra, entender la palabra y recibir una esperanza que viene de lo eterno. Yo quisiera que en este tiempo usted pudiera adentrarse un poquito. No voy a hablar mucho, por eso solamente leí los 4 primeros versos, porque quería que miráramos un poco el trabajo del periodista. El trabajo del periodista fue investigar. Y si usted tiene la oportunidad de leerse toda la carta o todo este escrito del libro de Lucas, usted se dará cuenta que él se ocupa de hacer algunas cosas y de escribir tan claramente para los gentiles. El pueblo gentil somos nosotros. No somos judíos de nacimiento. Estamos al otro lado. No tenemos nada que ver con Oriente, ni siquiera nosotros, muchos de nosotros no conocemos ese continente. Vivimos al polo opuesto. Pero el Señor nos adoptó a los gentiles. Y por eso dejó estos escritos tan claros, para que usted y yo entendiéramos que somos amados de Dios y que el objetivo de Él es que usted y yo le conozcamos a través de su palabra. Y a través de la palabra es que nosotros podemos ser alentados y animados, porque realmente el investigador lo hizo con esmero, para que nosotros conociéramos todo desde su origen. Ciertamente, la Biblia tiene hechos históricos, pero todos esos hechos históricos son reales. Y ahí es donde usted y yo debemos meditar. Nada sucedió por casualidad. Y no es una fábula ni es un cuento. No es nada ficticio, fue real. Este pasaje de la Escritura es real.
y el amor de Dios por el hombre es real, sigue siendo real. Quiero que mi objetivo en este espacio de tiempo es que usted entienda que usted es un Teófilo hoy y para usted fue escrita esta carta. Porque Dios le ama. Al que Dios ama le escribió. Y nosotros hoy somos amados de Dios. Y Él nos ha escrito. Ahora, por favor, ocúpese de saber lo que Él escribió en esta carta, que es personalmente para usted, un Teófilo de este tiempo. No voy a ocupar más tiempo. Quiero que por favor usted baje un momento su cabeza y le diga a Dios cuánto te agradezco que desde el inicio tú me hayas tenido presente. Yo no soy una casualidad ni soy un número más en este vasto universo. Yo soy el que ha sido amado por ti, Maestro, y quiero dejar mi vida en tus manos. Y quiero pedir a tu Espíritu que está con nosotros hoy en la tierra, que me ayude a conocerte, a amarte, a servirte, a caminar en tu voluntad, escuchando tu voz cada nuevo día que me regales sobre la tierra, porque yo también te quiero amar, Maestro. Por ello, Señor, me abandono en tu mano y agradezco que tú pienses en mí y agradezco que yo sea amado por ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Maestro. Amén. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Espero que esta corta reflexión le haga por lo menos entrar un poquito en el libro de Lucas y leer algo acerca de lo que es el ministerio de Jesús. En otra oportunidad nos veremos y que Dios les bendiga.